Vamos a hablar de Henry Martín, que se va recuperando poco a poco, que ha ido perdiendo terreno en la lucha por un lugar en el Campeonato Mundial, este excelente delantero del América. Henry Martín, que puede jugar contra las Chivas. Hoy ya me siento mucho mejor, me siento fuera de molestias, fuera de dolores y para mí eso ya es muchísimo. Después de unos meses de mucho sufrimiento, de muchos dolores, de momentos donde no entendía qué pasaba, pero bueno, brincamos esa etapa y ahora todo para arriba. Bueno, eso creo que se lo debería preguntar a André, porque no soy quien define la alineación, pero por supuesto que me gustaría regresar al cuadro titular, esa es la intención. Hoy que estoy sin molestias, mi prioridad es ponerme a punto, ponerme al 100%. Sé que estoy lejos todavía de ello, pero poco a poco. No me quiero desesperar porque ya paré muchísimo como para caer en desesperaciones. Nosotros no vamos a ser el equipo que los levante, al contrario, es nuestro archirrival y bueno, lo siento, dentro de la cancha nosotros, y sea Chivas, sea Pumas, sea Cruz Azul, o sea el equipo que sea, nosotros salimos a ganar, salimos a proponer y sabemos que Chivas, a pesar de que está en ese lugar, no está jugando mal, los resultados no se le han dado, nada más, pero no están jugando mal, son un equipo muy aguerrido, corren todo el juego, juegan mucho el contragolpe, tienen mucha posesión de pelota, pero nosotros tenemos que contrarrestar esto y bueno, seguir en ese camino de victorias que es lo que más queremos. Un hombre con mucha experiencia, que juega muy bien de espaldas, que ha ganado en técnica, que ha ganado en experiencia, pero lamentablemente se ha lesionado mucho y esto lo ha ido rezagando en la lucha por un lugar en la delantera del equipo mexicano en el Mundial. ¿Debe ser Henry titular frente al Guadalajara? Yo creo que no. Yo sí, es decir, sabrá mucho mejor el señor André Jardine, pero venir de tanto tiempo de una lesión, no creo que esté para ser titular. Creo que tendrá minutos, sin duda, si ya está listo puede venir al minuto 60, 70 de partido, dependen también las condiciones del encuentro ante Guadalajara, pero yo no quitaría en este momento al Búfalo Aguirre para meter a Henry Martín, que viene de una lesión. ¿Es el segundo tiempo, puede ser? Sí, no, yo creo que va a tener minutos, minutos Henry, pero yo hoy no lo pondría de titular. Por otra parte, Ciro, generalmente en los últimos años siempre es favorito el América. Claro. Aunque en los clásicos del año pasado y de los torneos anteriores acabó ganando el Guadalajara de una manera o de otra. Esto me lleva a preguntarte, ¿por qué creer que el Guadalajara puede ganar el Clásico Nacional? Porque los clásicos tienden a igualarse. Yo sé que suena a lugar común, pero sí hay algo de eso. Guadalajara va a tener su ventana de oportunidad para ganarlo, pero para eso tiene que ser muy certero ante la portería rival, no como contra Cruz Azul, donde la hormiga desperdicia una muy clara, Víctor Guzmán desperdicia otra muy clara. Tiene que ser sólido atrás, no como lo ha sido durante toda la temporada en que ha sido incapaz de dejar su portería en cero. Entonces sí va a tener una ventana de oportunidad porque en los clásicos hay un componente emocional del que se puede asir para sacar adelante el resultado. Sin embargo, lo dudo. Sí, yo también. Como yo dice también la lo dudo. canción, ¿no? Sí. Pero lo dudo. Pero lo dudo. Debe pagar como 3-1 que gane Chivas, más o menos, o 4-1 debe de pagar. No, debe ser muy favorito el América. Volabas en caballo blanco el mundo. Así es. Pero no nos pongamos románticos. Aquellas cosas no podrán volver como el Guadalajara, no sé si pueda volver en este... Sí, a menos en que este saques clásico. algo. Ahora sí, como dicen, enfócate, ¿no? Me enfoco para No te preguntarte desenfoques, Heriberto, por favor. Estás si enfocado. América es el obligado a ganar. Totalmente. El América es el equipo que en estos momentos tiene que mostrar que tiene la fuerza, la capacidad, los títulos recientes, el momento que Chivas no le gana a nadie. Obviamente toda la presión está sobre el América de ejercer. Por eso creo que Milito puede jugar con el esfuerzo, las ganas, una victoria nos endereza el camino, pero la obligación la tiene el América, la necesidad la tiene Chivas. Y yo creo, por otra parte, antes de ir con León Lecanda, que San Maximán debe iniciar el partido. Gambetero, tribunero, certero, espectacular el francés. ¿Y a quién sientas ya que pones? Claro, comprendo que no es fácil, comprendo que por un lado está Cendejas, que por el otro lado está Brian Rodríguez. En tu enfoque, dame razón. En mi enfoque yo pensaría, Ciro, que en un momento dado... ¿A quién vas a sacrificar? A él me gusta verlo de la izquierda hacia el centro, con esa forma de recortar, de... ¿Pero mandas a Brian a la banca? No, entonces quizá por detrás del centro Pero si delantero... te está funcionando viniendo de la banca, ¿para qué le mueves? Es un buen revulsivo, yo creo que es un buen revulsivo. Es ese factor X que entra a la cancha y cambia, ¿no? Pues porque en los primeros partidos sí ha venido a
a anotar, No, entra de a banca, responder. de la banca ha entrado a hacer Hacer Pero goles. un día tiene que iniciar, ¿no? Entonces, yo creo que puede ser una oportunidad ideal contra el Guadalajara. Yo creo que si inicia es porque algo está viendo Jardiné muy especial, que su condición física, ya que se acostumbró a la altura de la Ciudad de México, pues es bien difícil que aguante a tope 95, 100 minutos en la altura de la Sí, Ciudad de y México. está en proceso de estar en forma, Sí, ¿no? De la ya estar única- en forma al 100%, ¿no? La única manera donde yo lo vería titular es como dices, ¿no? Si dejan a Cendejas, a Brian Exacto. y ahí lo ponen detrás del centro delantero, pero me quedo con él. Si así te funciona, no le muevas y no tiene por qué venir un refuerzo a ser titular. Puede venir a ser un refuerzo que venga desde la banca a aportarte lo que te está aportando hasta Sí, el momento. entonces me dices que lo pones de media punta, ¿no? En un momento Y dado, mantienes sí, que un también lo centro sabe hacer. delantero. Y mantienes a Brian y a Cendejas. ¿Y quiénes son tus dos mediocampistas? Pues Fidalgo va a ser Chiquito uno de ellos, Sánchez Tiene que ser Fidalgo. ¿no? Y tendrás que creo sacar que al con esa Chiquito. combinación te va a faltar recuperación. Creo que te va a faltar recuperación. Puede ser. Pero bueno, yo no lo pondría de O titular. sea, ¿te parece muy arrojado? Me parece Sí, difícil porque que cuaje. Chiquito tiene un poquito también ese perfil de, ¿no? De ir hacia adelante. El chiquito que está buscando un lugar en la... Fidalgo también. Sí, Y nomás diría que Henry en su momento, cuando en otros torneos era titular el Búfalo, entraba como Búfalo Henry. Yo creo que ahorita tendrías que usar a Henry para Claro, entrar al desde la minuto banca. 60, 70 y decirte, órale vas, y que ahí vaya soltándose, que no tenga tanta presión y al mismo tiempo sepa que en un espacio de 25, 30 minutos se la puede partir, puede dar el todo y no le estás obligando a que te dé al todo 95 minutos. Sí, en la medida que Guadalajara, el América pueda neutralizar a jugadores que van muy bien por afuera, como son Cendejas y Brian Rodríguez, tendrá posibilidades de darle pelea al Y conjunto de Cendejas América. llega muy motivado porque metió gol, formó parte del equipo de Estados Unidos que le ganó a media semana a Japón, y yo creo que Alex, pues por primera vez en un rato, siente la posibilidad de poder estar por lo menos compitiendo por un lugar para estar con Estados Unidos el año que entra en la Copa del Mundo. Es la primera vez que Cendejas pues alza la mano y le hacen caso, ¿no? Vamos a poner esta dinámica con respecto al equipo de las Chivas y el Guadalajara y el América, que se van a enfrentar el próximo fin de semana en este partido. ¿Y cuáles serían, Julia, para ti las claves del clásico de clásicos? Yo creo que Chivas tiene que mostrar más fortaleza defensiva, no cometer errores. Para mí es una de las claves porque ha sido la clave para el Guadalajara en todo el torneo. ¿Cuántos penales en contra que nos podemos meter en si era penal o no? Yo creo que la mayoría, si no es que todos, podemos decir que tenían ciertos factores para poder marcarse como penal, son penales todos, y eso viene de errores, y lo han dicho los mismos futbolistas, lo han dicho los mismos jugadores del Guadalajara. Tenemos que dejar de cometer errores, porque lo decía Henry Martín también, las Chivas no juegan mal, no es un equipo que juegue mal, es un equipo que le gusta ir al contragolpe, Pasajes que tiene buenos, la sí. pelota, nada más los resultados no le han acompañado, y no le han acompañado porque no te puedes equivocar como te has equivocado, como el Tiva ha quedado constantemente en la fotografía de errores del Guadalajara, y creo que para mí la clave principal, ya hablaremos de si Chivas puede o no hacer goles, que también le cuesta muchísimo ya ese último toque al frente, pero ante un equipo como América, solidez defensiva. Ciro, las claves del clásico. Sí, yo justamente voy también por ahí. Si Chivas no empieza por mantener el 0 atrás, es imposible que gane este partido, que tenga al menos alguna posibilidad. Y para eso necesitas que tus jugadores que elijas como titulares estén en mejor forma futbolística, más que la parte física. Y contra Cruz Azul quedó claro que algunos de ellos no lo están. John, para ti, ¿cuáles son las claves del clásico? Que necesitan generar ofensiva, tienen que ser contundentes. Me encantaría que este chavo Armando González apareciera y que le dieran la oportunidad y alce la mano, porque pareciera que todo el mundo está esperando todavía que Chicharito entre unos minutos y haga magias, y eso creo que ya quedó en el pasado, lo que el viento se llevó, y me encantaría que este chavo Armando González tuviera ese momento, ¿no? Porque que dijeran, bienvenido, brother, nos recuerdas a Omar Bravo o al Bofo, que en un clásico metió un gol cuando nadie esperaba que podía meter. Me encantaría, bueno, quiero que gane el América, pero por el bien de las Chivas, que Armando González sea protagonista, que digas, ahí está el chavo, ahí, ese es el que hay que arropar. Famosa hormiga. La hormiga. Y yo creo que hay dos jugadores, hablábamos, que lo hacen muy bien por afuera. Por la derecha, Cendejas, que viene de meter un gol, por cierto, con Estados Unidos en el partido amistoso contra Japón. Lo puso Pochettino en el partido y Cendejas metió un gol. Un jugador que quizá pudo haber ayudado
hipotéticamente a la selección mexicana de haberse quedado en México con la selección mexicana, y por el otro lado Brian Rodríguez, que también tiene pues muy hecha la escapada por el lado izquierdo. Si el Guadalajara logra contenerlos, puede haber alguna posibilidad como claves para estas Chivas. Vamos a ir a continuación con León Lecanda. Adelante, León. Gracias, Heriberto. Fuerte abrazo desde Cuapa. Hoy tuvimos zona mixta con el capitán Henry Martín y el defensa central Israel Reyes. A ver, lo de Martín es muy llamativo porque asegura que tomó la decisión correcta de no someterse a una cirugía en el tendón de Aquiles del pie izquierdo, que cada vez se siente mejor, que ya no tiene molestias, y lo importante es que ha venido construyendo ritmo de juego. No me sorprendería, Beto, que Martín, el capitán de las Águilas, sea titular el sábado en el Clásico Nacional frente a las Chivas, y lo mismo Alan Saint-Maximin. De hecho, hoy trabajó con el equipo de titulares. Desde luego venían regresando los sudamericanos, Brian Rodríguez, Sebastián Cáceres, Rodrigo Aguirre, y ellos trabajaron por separado en la práctica de hoy, pero bueno, se han venido integrando también los seleccionados nacionales como Alejandro Cendejas de Estados Unidos y los mexicanos Luis Ángel Malagón y Eric Sánchez. La mayoría de estos elementos van a ser titulares frente al rebaño en el cuadro de lujo de Andrés Jardine, pero indudablemente llamaría mucho la atención ver la primera titularidad en Liga MX del francés Saint-Maximin, y también el regreso al cuadro inicial por parte de Henry Martín, luego de que se ha perdido los últimos 3 partidos de liga, si bien ambos futbolistas fueron titulares en el amistoso del sábado anterior en Washington contra el DC United. Fuerte abrazo. León, muchas gracias por la información, y al volver hablaremos con José Ramón sobre el Clásico, sobre el Canelo, sobre la selección española aquí en Enfocados.